La educación física, consideraciones para su evaluación durante el aislamiento y después. Así que, bueno, como les comenté, es una charla compartida y, bueno, tengo el honor de compartir este momento que, como dijo Lucy al principio, es una oportunidad más que nos da la cuarentena, porque si no hubiera sido muy difícil juntarnos. Realizamos ya una charla donde el foco estuvo puesto en la enseñanza y en ella nos preguntábamos qué, cómo, cuándo y para qué voy a evaluar. O sea, si era necesario en ese momento, y les propuse analizarlo a la luz de algunos materiales curriculares, y también en ese momento estábamos como a la espera de algunas definiciones oficiales. Entonces creímos necesario abordar el tema de la evaluación en esta oportunidad y particularmente focalizar en ella, pero no como un recorte aparte, sino más bien como parte de la enseñanza misma y enlazada en todo el proceso, o sea, tanto de la enseñanza como del aprendizaje, ¿no? Cuando hablamos de la educación física y estas consideraciones para su evaluación durante el aislamiento y después, recuerden que cuando decimos aislamiento, contemplamos la situación actual, o sea, del aislamiento social y obligatorio, pero también las diversas situaciones que se pueden presentar y que de hecho en años anteriores se nos presentaban, y que requieren que estemos en algún momento distanciados de nuestras alumnas y alumnos por un tiempo. Les voy a compartir para que ustedes ya sepan en qué va a consistir este recorrido, ¿no? Les voy a presentar la agenda. Ahí estamos. Bueno, en principio vamos a revisar la evaluación en relación con la construcción de la subjetividad de nuestros estudiantes. Luego vamos a recuperar algunos conceptos referidos a evaluación, examen y sus diferencias con calificación y acreditación. Reflexionaremos luego después sobre la evaluación y la importancia de las decisiones que tomamos, y ahí también vamos a estar un poco encuadrados a las decisiones que se tomaron desde el nivel central, ¿no? Las decisiones oficiales. Y luego sí vamos a abordar el enfoque de la educación física en el marco del proceso de la evaluación y brindar orientaciones específicas de la evaluación de la educación física en los distintos niveles, ¿no? Para después sí dejar un tiempito para la evaluación y hacer el cierre final. Así que, bueno, comenzamos. Aguárdenme un segundito. Atención, atención. Traten de habilitar, no habilitar los micrófonos y sí poner el sonido de sus computadoras. Bueno, para los que no saben, ayer salió una ley de que no van a poner más notas en el colegio. Entonces, si se ponen a pensar, todo lo que estamos haciendo es al pedo. Onda, aunque no hagamos nada, tipo, no nos van a decir nada. Además, tipo, este año todos lo van a pasar. O sea, nadie lo va a repetir el año. Entonces, bueno, nada, o sea, yo lo que digo es que no hagamos más nada. O sea, nos desinstalamos Zoom, nos desinstalamos Classroom. ¿Qué nos va a pasar? O sea, nada, no nos pueden poner notas, chicos, ya está. Así que bueno, mándenle este TikTok al grupo del curso, así todos hacemos lo mismo. ¿Se escuchó? Escuchó perfecto, Marce. Ah, bueno. Sí, perfecto, perfecto. Me quería quedar tranquila con eso.
Bueno, entonces le doy la palabra a Jorge ahora, que a ver qué nos dice. Bueno, en realidad empezar reflexionando sobre el video. Últimamente estuvimos escuchando a muchos especialistas hablar de la situación nueva que se nos presentó con la pandemia, pero me parece interesante que ni bien aparece algo sobre la evaluación o la acreditación o la nota, los alumnos nos dicen algunas cosas y lo que nos dicen es, la escuela está solamente para poner notas. Si no van a poner notas, ¿para qué vamos a estar en la escuela? Es interesante la visión de esta adolescente y la pregunta es de ella nada más? ¿Qué nos pasa también a los docentes cuando nos dicen hay que evaluar? Porque pareciera, según la adolescente, según esta joven del video, que no tiene sentido, o que no tiene más sentido la escuela, que a la escuela estamos por la nota. Entonces, creemos que los docentes también nos pasa algo con respecto a la evaluación. Entonces, antes de meternos en la idea de evaluación, preferí trabajar algo de Facundo Manes, ¿sí? ¿Qué sucede cuando nos dicen hay que evaluar? Facundo Manes trabaja en un artículo pequeño que es El camino de la decisión. Ahí intervienen las emociones y las intuiciones. Es importante esto porque salen cosas, aparecen cosas, tenemos un montón de cuestiones que vienen de la mano de la evaluación. Ahí sí lo que nosotros podemos decir que el primer paso de la evaluación es la situación, la evaluación de la situación. Se seleccionan y se organiza la información disponible. La pregunta que si pasamos a la siguiente, entonces, nosotros tenemos que en el primer momento, cuando nos aparece la pregunta, ¿y qué hacemos con la evaluación? Aparece o se organiza la información disponible. ¿Cuál es la información disponible que tienen sobre evaluación ustedes? Miren, en muchos casos, cuando nosotros hacemos este trabajo y les preguntamos a los docentes que nos traigan imágenes de evaluación, sentimientos de evaluación, aparecen en general algunas imágenes asociadas al temor, asociadas a la repitencia. Evaluar significa considerar un marco de referencia que guía nuestra atención y determina la forma en que se realiza el recorte de la información, porque nosotros siempre que hacemos algo recortamos información y eso es importante. En esa etapa, cuando hacemos el recorte de la información, actúan los atajos, los esquemas mentales y las emociones. Entonces, si ya actúan los atajos, los esquemas mentales y las emociones, la pregunta es, ¿a dónde los llevan ustedes los atajos sobre evaluación? ¿A qué lugar los llevan? Nosotros pensamos en algunos. La verdad que nos hubiera gustado escuchar las voces de a dónde los llevan ustedes. Vamos a presuponer que los llevan a esto, que tienen que ver con nuestras experiencias como alumnos en muchos casos. ¿Cuáles fueron sus experiencias como alumnos frente a la evaluación? Y su experiencia en la primaria, su experiencia en la secundaria y su experiencia en la formación. Estas experiencias en muchos casos estuvieron asociadas al boletín, ¿sí? La evaluación significaba una nota que después la familia o quienes estaban cerca con nosotros nos decían, bueno, pero estás bien, bueno, estás mal. Con lo cual, eso de estar bien y estar mal, a algunos les fue favorable y a otros no les fue tan favorable. Entonces, aparece en algunos el temor y la angustia. Yo tengo una experiencia interesante, porque doy evaluación y calidad de la educación en la universidad. Y estuvimos trabajando casi un mes y medio sobre qué era la evaluación, qué era conseguir información, esta cuestión no punitiva de la evaluación. Y entonces llego a una clase y les digo, bueno, hoy vamos a hacer una evaluación. Todos empezaron a preguntar, ¿pero qué? ¿Sobre qué? ¿No nos avisaste? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Aunque habíamos tratado el tema, aparecieron. O sea, aunque racionalmente todos decimos, bueno, sí, la evaluación es tal cosa,
en algún momento que les avisan que les van a tomar una evaluación, aparece el temor. Entonces, eso nos apareció. Y otra de las cuestiones que aparece asociada a la evaluación es la hoja en blanco y la soledad frente a ella. La mayoría de las evaluaciones que nosotros recordamos para poder pasar de año, para poder, digo las mayorías, no estoy hablando de todo porque no quisiera pensar que hay otro tipo de evaluaciones porque sé que los hay y muchas, pero las que nos van marcando y lo que nos hacen encontrar esos atajos tienen que ver a veces con los sentimientos, y los sentimientos son muy fuertes. Entonces, una hoja en blanco donde no sé qué va a pasar, como si yo no hubiera estado trabajando, como si yo no hubiera estado haciendo cosas, y la soledad. En general, las evaluaciones se trabajan desde la soledad. Y el cerebro, en todo esto, utiliza etiquetas emocionales para seleccionar la información. Esto nos parece también relevante y es lo que dice Manes en todo esto, ¿no? Estas marcas se imprimen en los pensamientos y en las experiencias almacenadas en la memoria, y cada recuerdo se encuentra calificado. Por eso, cuando vuelve a aparecer una situación o un estímulo similar al etiquetado, ya poseemos información útil para decidir rápidamente qué acciones debemos tomar. Muchos de nosotros decimos, bueno, pero si yo no tengo la evaluación escrita, no evalué. Bueno, pero, y es más, en muchos casos hasta la normativa nos habla de esa evaluación escrita. Entonces, hay todo un cambio en la concepción del aprender y del enseñar, pero a veces cuando llegamos al espacio de la evaluación, nuevamente nos aparecen cuestiones de nuestro pasado. Muchos docentes dicen, bueno, pero yo, si después de hablar un segundo con los alumnos, pero tengo que tenerlo escrito en algún lado, y si viene un papá, bien, siempre aparece esto. Entonces, esas emociones, ¿sí?, son fundamentales al momento de seleccionar qué nos ayuda a repetir, a veces para bien o para mal. Entonces, ahí está la frase, esas emociones son fundamentales al momento de seleccionar. Esto nos ayuda a repetir, a veces para bien y otras para mal. Y lo queremos comentar porque no siempre que repetimos las cosas las hacemos bien. A veces hay que reflexionarla, y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, lo primero que queríamos hacer es eso, una reflexión sobre de dónde nos aparecen a nosotros las cuestiones relativas a la evaluación. Porque en muchos casos, les cuento otra experiencia, en una escuela habíamos trabajado hace unos cuantos años, todo lo que tenía que ver con el aprendizaje constructivista, y todos habíamos entendido que el alumno tenía que hacer las actividades, que tenía que aprender, que era él el centro, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo trabajábamos, pero llegaba el momento de la evaluación y en ese momento aparecían las pruebas tradicionales. O sea, de nuevo a repetir conocimientos. En algún momento hicimos una pequeña experiencia que era observar lo anterior a la clase, que era la planificación, después le pedíamos las actividades que hacía en clase, y por último le pedíamos las evaluaciones. Fue interesante que uno de los profes lo que trajo fue lo siguiente, que tenían que leer comprensivamente en una materia X. Cuando vamos después a lo que trabajaba en el aula, maravillosamente trabajaba la comprensión del texto, o sea, trabajaban con muchos textos, hacían muchos trabajos, generaban técnicas, etcétera, etcétera. Le pedimos la prueba, adivinen que si lo que le importaba a él era la comprensión textual, en la prueba no había textos. Entonces dijimos, pero ¿qué estás evaluando? Y en realidad lo que él evaluaba era la memorización del trabajo con los textos, porque en el fondo la concepción que muchos de nosotros tenemos por todo este pasado que estuvo, es el de asociar un estímulo a la respuesta. Entonces, si no está la memorización, no está el aprendizaje. Bien, entonces me parece que una vez dicho esto, que tiene que ver con nosotros y tiene que ver con qué es lo que hicimos y qué no hicimos y qué nos aparece, me gustaría entrar en la diferenciación de evaluación, examen y acreditación. Que me parece que así también a veces tenemos una confusión.
La evaluación, en realidad la evaluación es un proceso por el cual conseguimos, o para conseguir información sobre lo que nos propusimos enseñar. ¿Y qué es lo que el alumno aprendió? Entonces, la evaluación es eso. Algunos autores dicen que es una sola parte, que es conseguir la información. Otros autores plantean que además de conseguir la información, hay que emitir un juicio de valor o hacer allí algún juicio de valor, y otros autores dicen que no alcanza solo con conseguir la información, hacer o emitir un juicio de valor, y después de eso hay que hacer algo. Les aclaro que en algunos momentos de nuestra educación hacíamos algo y que era no hacer nada, o sea, que tomábamos una evaluación, pasamos a otra materia, nos pasamos a esta, en matemática, el 50% de los alumnos, el juicio de valor nos decía que no habían aprendido, y después decíamos, bueno, el problema es del alumno, que aprenda él. O sea, esto marcaba el no hacer algunas concepciones sobre cómo se aprende, qué hace el que enseña, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo no hago nada, en realidad no pienso que soy parte del proceso ese de enseñar y que ayuda a los alumnos a aprender. El primer punto de conseguir información nos parece que es decisivo en el trabajo y es decisivo en el momento de pensar las herramientas. Entonces yo lo que tengo que hacer es ponerme a pensar, ¿cómo consigo la información? Bueno, ahí recién me pongo a pensar las herramientas, pero y el segundo, que tiene que ver con emitir un juicio de valor, es el que nos reproduce o lo que nos ha llevado tanto al miedo al fracaso y a la repitencia. Conseguir información significa primero saber o tener en claro qué quiero que aprendan. Esta cuestión de qué enseñamos, cómo enseñamos, a quién le enseñamos. Cuando uno piensa en la evaluación, lo primero que tiene que hacer es pensar en qué quiere que los alumnos aprendan. Digo, es al revés, no tengo que pensar qué hago con la evaluación, tengo que ponerme en el lugar qué quería que los alumnos aprendieran. En muchos casos la evaluación está disociada de esta parte inicial de nuestro trabajo docente. Entonces, primero pensar qué queremos enseñar, a quién se lo estamos enseñando, cómo se lo vamos a enseñar, y después tenemos que evaluar. Si esto no está claro, o sea, si no tenemos en claro qué queremos enseñar, la evaluación puede ser un ejercicio rutinario. O sea, nos sentamos y decimos, bueno, a ver, le hago 3 preguntas, le hago 4, tengo que evaluarlo. La evaluación nos sirve para conseguir información. Esto es importante. Y ahí aparece junto con esto de conseguir información, la cuestión de los instrumentos. Los instrumentos para hacer la evaluación tienen que ser distintos a los ejercicios, a los trabajos, a lo que hicimos cuando enseñamos. Bueno, acá se pone en juego algunas miradas también, ¿no? En realidad nosotros podríamos estar enseñando y a medida que vamos enseñando no podemos tomar información para ver qué están aprendiendo, podemos hacer un trabajo, lo que no podemos hacer es enseñar algo y evaluar otra cosa. Lo que se pide en el momento de conseguir información es la coherencia. Y en esto hay muchas experiencias. No molestar a nadie de educación física, siempre tomo de otra disciplina. Los profesores de matemática, hoy me la agarré con los profesores de matemática. Los profesores de matemática tenían una costumbre, no la tienen más, pero yo recuerdo que ellos enseñaban con una dificultad de 8, por ejemplo, y después a la hora de evaluar generaban un examen con una dificultad de 10, y decía, bueno, los alumnos tienen que aprender a pensar solos, tienen que hacer transferencias, bueno, todo lo que ustedes quieran que el alumno haga, todo lo que ustedes quieran que el alumno aprenda, lo tienen que enseñar. No pueden dejarle eso a la evaluación. La evaluación lo único que hace es conseguir la información. Entonces, si ustedes querían que el alumno resolviera ejercicios más complejos, le tenían que enseñar los ejercicios más complejos. Si ustedes querían que los alumnos hicieran otra cosa, se lo tenían que haber enseñado. La evaluación solo sirve o solo se piensa para conseguir la información. Entonces,
Yo creo que deberíamos en algún momento pensar este debate que a veces nos dicen, bueno, no, ahora están aprendiendo, en otro momento los voy a evaluar. En muchos casos, en el mismo proceso de enseñanza, uno puede conseguir información de la evaluación. Entonces, evaluación consigue la información. El examen ya es una técnica, ¿sí? Yo tomé directamente de la Real Academia Española qué dice sobre el examen. Lo que hago es recomendarles siempre, hay un artículo de Díaz Barriga ha hecho su trabajo doctoral sobre la evaluación y el examen. Es más, creo que hasta lo ha puesto en un libro, pero si no, si ustedes quieren, buscan el examen en Google y ponen Díaz Barrigas y le va a aparecer un artículo excelente de él que está escrito en la revista de la OEI sobre el examen, donde dice que se hacen algunas inversiones, o sea, se le da al examen la forma para hacer otras cosas que debería hacer la sociedad. Por ejemplo, dice, la sociedad no puede darle trabajo a todos y entonces generó el examen para dejar afuera a algunos, que no es de ahora. Digo, él dice que el examen comienza en China hace muchísimos años, ¿sí? Más de 1000 años antes de Cristo, viendo cómo seleccionaban al personal para el trabajo, para la burocracia oficial. Entonces, la RAE lo que dice que es una prueba que se hace de la idoneidad de una persona para el ejercicio y profesión de una facultad, oficio o ministerio, o para comprobar o demostrar el aprovechamiento en los estudios. ¿Es una técnica o es un instrumento de evaluación? Entonces pensemos que el examen es, dentro de la evaluación, una técnica más, ¿sí? Una técnica que en algunos casos se usa y en otros casos podemos no usarla. Y en realidad el examen nosotros lo asociamos en muchos casos a la acreditación. ¿Verdad? ¿Y qué es la acreditación? Entonces, la evaluación consigue información, el examen me permite tomar una nota y calificarlos, y la acreditación es el momento donde yo decido si el alumno pasa al nivel siguiente o no pasa al nivel siguiente. Digo, y esto puede ser en un cuatrimestre, puede ser en un trimestre, puede ser al final del año. Entonces, nosotros en las escuelas solemos tener diferentes acreditaciones, podemos acreditar los trimestres en la secundaria o en la primaria, y después de esto pasa una acreditación final. Entonces, la acreditación es en el momento en que yo decido si pasaron o no pasaron. Esto genera mucho problema. ¿Por qué? Porque trae consigo la repitencia y esto muestra que no adquirió algo. La repitencia es algo que se está cuestionando hoy en el mundo, ¿sí? La mayoría de los países ha visto que la repitencia no mejora el aprendizaje, o sea, la repitencia no es algo que está con el sistema educativo. La repitencia es algo que se tomó una vez que yo me di cuenta que los alumnos no aprendieron. Si el alumno no aprendió, yo tengo que hacer algo con él. La repitencia es una técnica, simplemente eso. Marcela, ¿estoy bien o ya? Bien. Entonces, hoy en día está en cuestionamiento esto de la repitencia. Hay otros formatos para que el alumno aprenda lo que no aprendió. No vamos a entrar en ese debate. Y después hay algunas cuestiones cuando yo tengo que acreditar y decir que aprende. En realidad, cuando yo acredito es el momento que tomo una decisión y comparo o miro lo que el alumno tenía que haber aprendido. Pero puedo, compararlo con algo externo, decir, bueno, tiene que aprender esto, esto y el otro, y me voy de aquí y entonces digo, bueno, no lo hizo. También puedo comparar de acuerdo a los que están en el examen. Vieron que muchas veces uno toma 10, no sé, composiciones, lo que ustedes quieran, para hacer una evaluación y dice, bueno, esta es la mejor y esta es la que más lejano a lo mejor, a la mejor que estuvo. Entonces, ahí la comparación la hacen ustedes entre todos los alumnos. Y algunos plantean que para acreditar la comparación, digo, esto que tiene que ver con la propia persona. Entonces, yo hoy sé A, o sea, tengo un aprendizaje y conozco A, y tengo que llegar a B. Bueno, lo que nosotros decimos es que también ustedes pueden hacer un pasaje de A a B,
Digo, y eso tiene que ver con el constructivismo piagetiano, que es donde se asientan la mayoría de los diseños nuestros. O sea que para Piaget, aprender significa pasar de un momento de menor conocimiento a uno de mayor conocimiento. Con lo cual, si el alumno lo hace, estuvo aprendiendo. La pregunta es si aprendió lo que nosotros queríamos. Bueno, y si no lo hizo en este tiempo, si no lo puede hacer en otro momento. Y esto es lo que nos estamos planteando ahora. ¿Nosotros queremos que aprendan todo ya y hoy? En épocas de pandemia, este es un debate interesante, porque nosotros podemos pensar que hoy lo que estamos haciendo es el camino de A a B, o a ese estado de menor conocimiento a mayor conocimiento. No me importa el tiempo, o sí me importa, de acuerdo a lo que digan las decisiones. Entonces, ahí, con respecto a la acreditación, que tiene que ver con la decisión, me gustaría que Marcela les cuente una anécdota. Vas a tener que abrir el micrófono, Marcela. Ahí está. Ahora lo volviste a cerrar. Ya no, perdón, te lo abrí yo, Marce, ahí lo tenés abierto. Bien, bien, bien. Bueno, con respecto a la acreditación, porque bueno, es muy importante también esa función, o la función que tiene, ¿no?, en cada sistema educativo. No, en realidad es una fábula, y dice que por las afueras de la ciudad de Edimburgo paseaba un individuo excéntrico que se entretenía preguntándole a la gente: ¿usted está bien de la cabeza? Las personas solían contestar desconcertadas, pero seguras que sí, que estaban cuerdas. Pero él seguía con su interrogatorio: ¿me lo puede acreditar? La respuesta de los interpelados se cargaba de asombro. No sabían cómo podía acreditarse así de pronto esa respuesta afirmativa. Pero él decía: pues yo sí lo puedo acreditar de forma inequívoca. Y sacaba de su cartera un documento que decía en su cabecera: certificado de alta de manicomio. Bien, ¿a dónde nos lleva esto? A la sociedad del credencialismo. Si hay una credencial que dice que yo pasé por la escuela secundaria, por el terciario, por la universidad, y tengo la credencial, ya no hay más problema, yo sé todo. Y esto es lo que nosotros estamos poniendo en cuestionamiento hoy. O sea, la evaluación o la credencial, ¿es una evaluación o no? Ahí Marcela creo que va a seguir contándoles algo. Bueno, gracias, Jorge, muchísimas gracias. Bueno, nosotros vamos a seguir en función a estos comentarios, también repensando nuestra educación física y su evaluación. Sabemos que ante esta situación por ahí inédita, que hoy nos exige nuevos modos de vincularnos, nuevas formas de llegar al otro y nuevas formas también de enseñar, no hay modo de evitar una consecuente revisión de nuestras prácticas de evaluación, ¿sí? Recordemos que la evaluación debe estar inscripta en los acuerdos institucionales, abarcando pautas generales para evaluar en la no presencialidad, o sea, en este aislamiento, y considerando las particularidades del alumnado que atendemos, ¿sí? Nosotros sostenemos de nuestro paradigma que los estudiantes no aprenden todos del mismo modo, ni al mismo tiempo, ni las mismas cosas. Esta certeza general que observamos usualmente en el aula es especialmente aplicable a esta nueva experiencia, a estas nuevas aulas, donde las diferencias de respuestas, resultados y productos, digamos, que sirven como de evidencia o de indicadores a valorar, se agudizan a partir de estas condiciones, ¿no? De los materiales, del espacio, del tiempo, de la disponibilidad, de las condiciones simbólicas también, que son muy disímiles entre los hogares. Y aquí creo que con respecto a la evaluación hay que tener un especial cuidado con la distorsión de la evaluación. Me refiero a algo que por ahí no quiero dar por obvio, lo digo por las dudas, que al momento de evaluar
o sea, que la tecnología o el desconocimiento que puedan tener nuestros estudiantes o la dificultad del uso de la herramienta no sesgue esta evaluación. Y voy a aprovechar aquí un poquito a socializar algunas líneas de los documentos oficiales. Saben que entre la semana pasada, hace 15 días y ahora, bueno, llegaron algunos documentos. Y ellos hacen referencias, en primer lugar, a entender que la situación nos obliga a reducir la tensión, que muchas veces la evaluación conlleva, así como nos comentaba Jorge. Los alumnos realizan tareas en sus casas que deben ser ponderadas por el docente, a partir por ahí de criterios que no se pueden perder de vista, o sea, qué se enseñó efectivamente y qué objetivos concretos se perseguían. Como decíamos en la charla anterior, es imprescindible dejar claras estas cuestiones, anticiparlas a los estudiantes, a las familias, porque bueno, esto es como que alivia la angustia. En segundo lugar, quiero recordar que, como siempre, ¿no?, en esta situación, las actividades realizadas por los alumnos deben ser revisadas, comentadas y valoradas. No hacerlo implicaría como un mensaje de desinterés, a una presunta consideración de irrelevancia hacia el esfuerzo que realizaron los alumnos. Nuestros estudiantes en sus hogares, la verdad que esperan de los docentes una devolución, que les dé cuenta de lo que lograron, que señalen en qué deben mejorar, y que los estimulen a seguir trabajando, que comprendan su aprendizaje. La verdad, esto es evaluar, comprender, como dice Santos Guerra, ¿no? Ellos y nosotros, los profesores, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Las instancias de evaluación ligadas al aprendizaje, diríamos, son sumamente valiosas, deben servir por una parte para que el alumno se dé cuenta lo que está aprendiendo, pero por la otra para no permitir que el estudiante avance por un camino errado, que continúe haciendo las cosas mal. O sea, qué, cómo también y para qué en esto, ¿no? Y hoy más que nunca, creo que la evaluación reviste prioritariamente una función de retroalimentación. Y por eso hacemos insistencia de la importancia de la devolución, que esta devolución sea clara, que se valore lo positivo, que se observen los aspectos mejorables, y esa es una decisión pedagógica. El docente debe elegir qué es lo prioritario para expresar, qué es lo más relevante para devolver y cómo lo voy a devolver. Esta decisión tendría que generar actitudes positivas en el alumno. Entonces ahí nos tendríamos que preguntar y pensar con qué pregunta voy a interpelar al otro, para que realmente genere una reflexión sobre su trabajo. ¿Qué debería tener en cuenta para orientarlo? ¿Cuál sugerencia ofrecer? ¿O qué apoyo? No sé, como ejemplo, por ahí se podrían generar espacios también de encuentro online, pantalla de por medio individual o grupal, la retroalimentación con la participación de pares, o sea, instancias de coevaluación, y esto va a permitir compartir ideas por ahí y la valoración no solo del docente, sino también de sus compañeras, ¿no? Y esta evaluación en el marco del ¿para qué estoy evaluando? Creo que debe reorientar las propias prácticas de enseñanza. Nos tiene que servir para modificar nuestras estrategias, incorporar materiales necesarios, por ahí imaginar nuevas propuestas. Y bueno, esto que es válido en el trabajo, digamos, en el aula, resulta hoy urgente en el trabajo del aislamiento, ¿sí? Es decir, que la tarea del docente no termina en la evaluación de los desempeños, de los logros de los alumnos, sino que implica la capacidad de valorar y de reconocer también nuestras propias prácticas, acertadas o desacertadas, en que nos equivocamos. A mí me gustó tomar
un vocablo, yo creo particularmente, que estamos desaprendiendo, pero que imperiosamente tenemos que desaprender. Esta situación nos obliga a deshacernos de lo que sabíamos. La verdad que es un desgaste por ahí bastante importante, porque creo que es más difícil desaprender que aprender. Pero bueno, los invito a que nos tengamos paciencia a nosotros mismos, y también tener la suficiente humildad para reconocer que no sabemos, por lo menos no sabemos cómo se hace para enseñar de forma aislada. Y por último, creo que deberíamos recordar que la evaluación también tiene por normativa y por historia un aspecto social y una finalidad administrativa, ¿no? Esta finalidad hoy no nos debe preocupar, ni tampoco debe parecernos prioritarios, porque estamos transitando una situación excepcional. En la charla pasada hablábamos de la vinculación, de la importancia, entonces digo, pensando con coherencia, ese debería ser un criterio de evaluación, y también el más importante. ¿Pudimos sostener el vínculo? ¿Logramos que nuestros alumnos mantengan el contacto con la escuela? Digo, ¿estuvieron cercanos a las propuestas? Decía en la semana pasada Flavia Terigi, creo que acertadamente, y lo comparto, digo, con que el estudiante le resulte una cosa significativa por día, una, que le permita estar interesado, conectado con su saber, algo que le interese para continuar, creo que con eso sería suficiente. Y bueno, esta vinculación sostenida y el diálogo productivo con ellos, otra vez, deberán considerarse centrales. También en el momento en que esas indicaciones nos ocupen y nos movilicen, ¿no? Así que, finalmente, creo que, bueno, como para sintetizar y dejarles una síntesis. Primer punto, reducir la tensión, que esta comunicación sea clara a los estudiantes, a las familias, según el grupo que tenga cada uno. Realizar una devolución para que comprendan qué aprendieron, cómo hacer para aprender lo que aún no, y en ella considerar esto, qué, cuánto, cómo. Esto es una decisión pedagógica, y está de nuestro lado. La retroalimentación, revisar nuevas estrategias, pensar otras maneras, identificar qué va a mejorar, para qué cada alumno. Recuerden esto de lo artesanal, ¿se acuerdan que hablábamos la clase pasada? También reconocer nuestros aciertos y desaciertos, qué nos salió tan bien. Y recordar también que, bueno, no es prioritario hoy centrarnos en la calificación, la calificación pensada en términos de acreditación, ¿no? Ya que la valoración pedagógica de este periodo será complementaria con otras instancias de evaluación presencial que seguramente se van a definir más adelante. Estas decisiones posibilitarán completar el proceso evaluativo en su totalidad, como así por ahí también definir las propuestas pedagógicas que se pondrán en marcha para ampliar y profundizar sobre, bueno, las diferentes materias. Eso creo que al finalizar ya el año, el ciclo lectivo. Bueno, y finalmente también decir que la toma de decisiones, que ahí por ahí está el kit de nuestro trabajo, es en sí misma en este momento más que nunca un proceso de aprendizaje. El acto de seleccionar qué enseñar y la capacidad de dotar de significado ese aprendizaje para el alumno implica para los docentes un proceso de desaprender, en términos de dejar de pensar con estructuras de enseñanza y de evaluación, ¿no?, que teníamos para la presencialidad, es decir, para el patio, para la cancha, el gimnasio o el campito. Así que, bueno, en este marco creo que
teniendo en cuenta los procesos de enseñanza ligados con la devaluación en nuestros ámbitos de la educación física, se va a referir más específicamente Silvia Ferrari, así que bueno, le doy la palabra a ella. Bueno, buenas tardes. Un enorme placer estar acá viendo caras de gente tan querida que hace tiempo que no veo. Así que bueno, y compartir con colegas que, bueno, que no conozco, pero pensar juntos esto que nos apasiona, que es la educación, como educadores que somos. Pensar la evaluación en la educación física casi inexorablemente nos hace pensar en el enfoque de la educación física, revisitar este enfoque, reconocer nuevamente. Perdón, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí. Bueno, les decía, pensar la evaluación en la educación física nos hace volver al enfoque, volver al sentido formativo, volver al para qué un profesor o una profesora, nos ubicamos en el rol de profesores con alumnos en una clase. Entonces, pensando en este enfoque, yo quería contarles, porque por ahí hay gente que sí formó parte de todo lo que fue su construcción, allá por el año 2004, donde empieza a evaluarse la EGB3, y empieza a construirse de manera colaborativa con profesores de toda la provincia en educación física, se empieza a construir una perspectiva sobre la educación física. En un proceso que partió de interrogar prácticas docentes, de interpelar la experiencia pedagógica del colectivo de profes de nuestra provincia, y en un contrapunto, ¿no?, entre esta experiencia pedagógica y los aportes teóricos, en ese diálogo entre la teoría y la práctica, se fueron seleccionando aportes teóricos que dan sustento hoy a este sentido formativo que la educación física tiene. Y estos aportes teóricos fueron entramándose, fueron formando como un tejido, ¿no?, como esta trama de aportaciones, ¿no?, que fueron ingresando al campo y se fueron entrelazando con otros elementos teóricos que ya la educación física iba teniendo. Esta trama podemos pensarla como desde un enfoque multireferenciado, diría Edgar Morin, donde van convergiendo diferentes elementos, aportes, reflexiones, para ir constituyendo lo que la educación física como disciplina, la configuración que tiene hoy, podemos decir que es un enfoque compartido en Buenos Aires, en la provincia, en diferentes jurisdicciones. Es un enfoque de la educación física que la piensa como esa práctica social, como esa disciplina pedagógica que procura favorecer la constitución de la corporeidad y la motricidad de cada una de las personas que realizan prácticas motrices, que realizan prácticas corporales. Y esta constitución de su corporeidad, de su motricidad, la van desarrollando en un proceso de apropiación de las prácticas corporales, gimnásticas, deportivas, expresivas, de vinculación con el ambiente natural. Pero este conjunto de prácticas son mediadores culturales que posibilitan que en cada estudiante se configure en la singularidad de cada uno, en su mismidad, esa particular forma, ¿no?, esa corporeidad como su presencia en el mundo, esos singulares modos de comunicación motriz. Porque en nuestra perspectiva la centralidad está en el estudiante. Decía entonces que en este entramado de aportes teóricos que se fueron constituyendo, hay algo innegociable, y es que en el centro del proceso educativo están las personas, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, pensando en los CEF, que realizan las prácticas corporales. En el centro están sus inquietudes, deseos, necesidades e intereses. Y el amplio campo de prácticas corporales, como los deportes, las gimnasias, etc., no son fines en sí mismos, no son elementos de una cultura a reproducir inexorablemente y al infinito, sino que son medios para que estas personas puedan desplegarse. Y esto
es muy importante porque digamos que lo central aquí es que esta educación física se pueda configurar pensada así como un campo de conocimiento, casi como un traje a medida para cada persona, para cada sujeto, para cada estudiante que la practica y pueda constituirse como un ciudadano practicante de una cultura corporal que disfruta de la motricidad, que disfruta de su experiencia corporal a través de su práctica que realiza en el encuentro con otros. Esto es muy importante porque durante mucho tiempo los profes nos desveló medir por minuto, contar cuántas flexiones de brazo, ver cuántos minutos se corría, analizar si el gesto técnico era exactamente igual al que reproducía el que la técnica de los manuales decía. Porque la mirada allí estaba puesta en el movimiento. Entonces nuestra disciplina muchas veces fue un colectivo lleno de saberes corporales, deportes, gimnasias, etcétera, que pasaba de largo para muchas personas, para muchos, vamos a hablar de los bonaerenses, para muchos ciudadanos. Y se terminaba la escolaridad obligatoria y los ciudadanos pasaban a engrosar la fila de sedentarios, de personas para que la educación física había sido una tortura, había sido tediosa, los había expulsado de sus clases. Entonces, en la centralidad de este enfoque, donde la educación física, por supuesto, se encarga de transmitir una porción de la cultura corporal, que son este conjunto de prácticas, estas prácticas corporales están al servicio de que cada persona, niño, estudiante, cada adulto, adulto mayor, etcétera, pueda desplegar esta corporalidad, esta motricidad, pueda desplegarse como sujeto. Decimos que tanto la corporalidad como la motricidad son dimensiones significativas en la constitución de la identidad de las personas. Y en este enfoque hay un auténtico y genuino compromiso con un enfoque de derechos y con la justicia curricular. Esto significa dejar atrás prácticas de la educación física que muchas veces fueron elitistas, que muchas veces fueron excluyentes, que muchas veces se ocuparon más de disciplinar a las personas y docilizar sus cuerpos que formar sujetos libres. Entonces, en este sentido, es importante volver a pensar la evaluación, ¿no? y volver a pensar un enfoque. Siguiendo con la próxima diapositiva, quiero compartir con ustedes algunas ideas claves de este enfoque. El enfoque de esta asignatura es un enfoque profundamente humanista, y es un humanismo que tiene distintos autores, distintas corrientes, bueno, pero nosotros tomamos este humanismo en el sentido de que las personas que realizan las prácticas motrices están en el centro del proceso educativo, están en el centro su biografía corporal, está en el centro su deseo, son sujetos deseantes, son sujetos con gustos, con cosas que temen hacer, con acciones motrices que disfrutan de hacer, con ganas de conocer. Bueno, en el centro están ellos. Otro elemento, cuando hablo del enfoque de la educación física actual y de los elementos significativos, imagínense una mesa y las patas de una mesa. Para nosotros, hablo nosotros porque esto que estoy compartiendo con ustedes es fruto de colectivos, de gente, de amasados, de muchos profes pensando el área, pensando este campo, ¿no? Entonces, cuando pensamos los elementos significativos, imagínense así como metafóricamente una mesa, las patas que la sostienen. Los elementos son justamente las patas que hoy sostienen nuestra educación física escolar, nuestra educación física curricular, nuestra educación física en los centros de educación física. Otra línea, otro elemento de este enfoque es la educación inclusiva, el enfoque de derechos y la persistente tarea nuestra en procura de que todos puedan acceder, todos y todas, con sus posibilidades, con sus temores, con sus intereses. Un enfoque donde se asigna un rol protagónico a las y los estudiantes en el aprendizaje. Un enfoque donde se considera la complejidad de esta corporeidad, que es comunicación, que es emoción, que es expresión, que es cognición, que es hacer motor. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta esta complejidad, esto nos tiene que guiar también en la evaluación. Un enfoque que también tiene otro elemento significativo que recupera aportes del cognitivismo, recuerden esto de la idea multireferenciada, porque procura una enseñanza basada en la comprensión del hacer corporal y motor.
Un enfoque donde se enseñan mediante diferentes estrategias didácticas, entendiendo que esta diversidad de estrategias didácticas van favoreciendo que se constituyan de estrategias para aprender. De manera tal que, diría Ruth Harff, la estrategia de enseñanza se conforma también como un contenido que se llevan los estudiantes. No es lo mismo un estudiante que en tu clase copia lo que vos le mostrás, hace el dictado de tareas que vos vas enunciando a lo largo de la clase, que un estudiante que en tu clase explora, descubre, resuelve, se enseña recíprocamente con otros, opina, decide, toma decisiones, digamos, accede a información, reflexiona. Es decir, todo este conjunto de estrategias de aprendizaje se ponen en juego y son saberes que también los estudiantes se llevan. Un enfoque donde la educación sexual integral y la perspectiva de género nos desafía en nuestras matrices más profundas y en nuestras tradiciones más duras, con las prácticas corporales asignadas a los varones y las prácticas corporales asignadas a las niñas. Es la oportunidad de revisar todas estas cuestiones. Es un enfoque que nos invita a interpelar nuestra práctica y a revisarnos como sujetos, cómo nos implicamos en esto que enseñamos, qué recuerdos, cuál es nuestra propia biografía corporal, qué escenas de nuestra trayectoria como profesionales, pero también como, digamos, en nuestra escolaridad, qué cosas se fueron anudando en nosotros mismos. Porque eso también se trasluce en la intervención pedagógica luego, y entonces trabajaremos para sujetos emancipados o clasificaremos sujetos, los dos disciplinaremos y no haremos una enseñanza de la educación física acorde a lo que hoy se pretende, a lo que hoy tenemos que hacer. Enseñar una educación física favoreciendo la grupalidad, como la potencialidad que cada curso que tenemos tiene de configurarse como un grupo de aprendizaje, tomando aportes de la didáctica de lo grupal, aportes de las teorías del campo de lo grupal. Y esto es re importante porque no es lo mismo trabajar para una serie de estudiantes que para un grupo donde los estudiantes han hecho nudo, han hecho lazo, tienen objetivos en común, tienen una mutua identificación, tienen esta cohesión interna, ¿no? que le da esa formación grupal. Enseñar también articulando con otros espacios, ¿no? Esto y más en este momento de pandemia, todas las asignaturas del currículum en áreas, acercándoles tareas, todas las tareas de cada uno de los espacios. Bueno, empezar a circular ideas, alguna idea viajera, digo, que vaya originándose en la educación física, se resignifique en el área, en artes, se retome en la lengua y la literatura, y esta idea, esta actividad que se va articulando, sin pensar en los megaproyectos, puede ser una propuesta a los estudiantes de algo que 2, 3, 4 colegas se empiezan como a circular, como a acercar, que tiene esta idea de ir haciendo una red de tareas y no fragmentadamente lo demás, ¿no? Una educación física muy comprometida con que nuestros estudiantes puedan construir opciones y adherir a opciones de vida saludable, ¿no? Dejándonos quizás aquella receta única, ¿no? ¿Se acuerdan de esas clases de secundaria? Un deporte de primero a sexto año, el mismo, porque le gustaba el profesor, y el que no le gustó ese deporte quedaba afuera, gente, era así, no había otra alternativa. Una educación física profundamente comprometida con la formación integral de nuestros estudiantes, con la formación de ciudadanas y ciudadanos practicantes de la cultura corporal, personas críticas, reflexivas, creativas, solidarias y responsables del bien común. Un poco el enfoque tiene esa orientación, tiene esa densidad conceptual, tiene todas esas expectativas y procura que, bueno, que esto sea posible, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo hacemos todo esto en este momento, ¿no? Y a mí me queda resonando algo muy fuerte, que es la idea de sostén. La idea de sostén del vínculo con mis estudiantes. La idea de sostén de estar casi con esa obstinación, en el mejor sentido de la palabra, que las profes y los profes tenemos,
para que alguna puerta al conocimiento de las prácticas corporales nosotros podamos abrir. Que algún deseo por aprender, aunque sea en alguna dimensión más conceptual, aunque sea en alguna gimnasia que tenga que ver, o sea, con otras prácticas corporales no tan frecuentes en la clase, como son las prácticas introyectivas, como son tareas de conciencia y comunicación corporal, como son distintas danzas y bailes que se pueden desplegar quizás en un espacio más pequeño, ¿no? Pero bueno, ir pensando propuestas dentro del amplio campo de prácticas corporales que nos permitan a nosotros, educadores de este campo de conocimiento, poder ir acercando la propuesta formativa de la educación física, profundamente comprometidos con que cada uno de nuestros niños, niñas y pueda desplegar esta corporeidad, esta motricidad, de alguna manera, en estos espacios, en esta crisis, con estos acotados y límites que tenemos. ¿No será una muy buena oportunidad para que tantos contenidos que son de nuestro diseño curricular, que tienen que ver con la comprensión de la lógica de un juego, que tienen que ver con la invención de una jugada, que tienen que ver con acceder a prácticas deportivas alternativas, más allá de las hegemónicas que suelen darse en las clases? ¿No será esta oportunidad para abrir algunas ventanas? ¿Cómo hacer cuando hay conectividad y cuando no hay conectividad? ¿Cómo hacer para que nuestras propuestas no refuercen la desigualdad? ¿Cómo hacer para que nuestras propuestas sigan inscribiéndose en este compromiso de nuestra jurisdicción, nuestro sistema educativo, con la democracia, con la igualdad y con la calidad? Algo que nosotros venimos así intentando ensayar, ¿no? Aprendiendo y desaprendiendo, como decía Marce, intentando ensayar, es que, bueno, si armamos una propuesta, intentar que si hay un acceso, un link a un video, bueno, haya también algún texto que reponga lo que esto está proponiendo. Y también pensar en este contexto de pandemia, cómo repensar nuestra educación física, pensar las consignas que les acercamos a sus casas, que algo en relación con la red vincular con las personas que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes comparten esa vivienda, bueno, traer alguna historia que muchos profes lo vienen haciendo, historias de cómo hacía deporte mi abuela, una entrevista a la madre, qué actividad física le gustó hacer, y bueno, empezar a compartir al interior de la casa, entre compañeros. ¿No es una buena oportunidad, digo yo, para volver a recuperar algunos saberes previos que trabajamos, que nos quedaron quizás inconclusos, y retomarlos en nuestro acercamiento a los hogares a través de estas propuestas? Es quizás también una oportunidad para compartir entre colegas, ponernos espalda con espalda, ¿no? Diríamos, para afrontar esta crisis y para pensar en colectivo, para pensar juntos, bueno, ¿qué te dio resultado? ¿Qué te dio resultado a vos? Poniendo en el centro esta necesidad de sostén de que esta propuesta formativa pueda acercarse a los chicos, que los chicos y las chicas puedan tener una educación física reconfigurada, reinventada, pero profundamente anclada en un enfoque formativo, les permita a estos abrir algunos horizontes, ¿no? de lo que hace a esta cultura corporal, como dice Bruna, ¿no? El conocimiento, puertas de la cultura. ¿Qué puertas podemos abrir a la experiencia corporal, a las prácticas corporales, deportivas, gimnásticas, expresivas, en este contexto? Y acercar también alguna situación lúdica que les permita valorar el juego, que les permita volver a ensayar, a conectarse con la ludicidad como un elemento también constitutivo del sujeto, ¿no? Esto de poder recuperar la ludicidad, poder jugar, ensayar distintos juegos. Colegas, esto nos desafía a todos los educadores, a todas las áreas, a nosotros quizás aún más, porque primero tenemos que hacer el duelo por no poder desplegar todo lo que, pero bueno, aún más por lo acotado, ¿no? de todo este espacio, por la falta de contacto con los compañeros, que es clave en nuestra materia. Y pasamos a la última diapositiva, Marce, por favor. Evaluar entonces, en la siguiente diapositiva, Marce, o no sé quién Sí. está
pasando. Bueno, en pensar la evaluación, entonces, desde esta perspectiva y en este contexto inédito que atravesamos, requiere pensar justamente en aquellos aspectos cualitativos de este proceso, incluir estrategias metacognitivas que posibiliten al estudiante, bueno, si compartimos con ellos, por ejemplo, un deporte alternativo que le estuvimos mostrando, que le estuvimos explicando, sobre el que le estuvimos acercando información, sobre el que le pedimos que haga alguna actividad, podemos preguntarle, ¿qué sabes ahora que antes no sabías? ¿Qué elementos de este deporte te llamaron la atención? Tener en cuenta en este enfoque también esta complejidad, ¿no? que requiere atender a la situación que los chicos atraviesan. Desde quitando estas tensiones a las que un poco refería, estando muy atentos a la emocionalidad que, bueno, en esta ida y vuelta que es a través de tareas, vamos a ir recogiendo de nuestros estudiantes. Pero fundamentalmente esta idea de ir sosteniendo el vínculo con el deseo por conocer, con el gusto por hacer alguna práctica que sea posible, desde los malabares, desde las gimnasias blandas, desde alguna rutina que puedan sostener los estudiantes, sencilla, donde ellos mismos, desde su conciencia corporal, puedan ir proponiendo cuál es el siguiente peldaño, ayudándolos y al este tiempo. El enfoque, en este caso, en la evaluación, es un enfoque profundamente comprensivo, desde el cual se procura que los estudiantes y las estudiantes, los niños y las niñas, vayan pudiendo comprender cómo fue recuperar ese recorrido que hicieron a partir de la propuesta que le acercamos. Es un enfoque que intenta contemplar las distintas dimensiones de esta producción, el contexto en el que fue hecha, si hay conectividad o no, lo que el mismo estudiante va produciendo en relación a su propio saber, a su propio aprendizaje. Es un enfoque desde el cual vamos a ir por los significados que construyen nuestros niños y niñas de esta experiencia que nosotros le vamos proponiendo y que lo estamos invitando a realizar. Es un enfoque que más que verificar, intenta comprender, que más que, digamos, juzgar, intenta interpretar, intenta explicar, intenta acompañar, y fundamentalmente la evaluación aquí es una evaluación que permite enriquecer un proceso de aprendizaje. La evaluación aquí es algo que va a ir acompañando, ayudando, valorando logros, invitándolos a ellos a pensar. En este enfoque de la evaluación, a la que, bueno, en el diseño saben que definimos, tomando un autor que se llama Tembrick, como un proceso sistemático en el que intervienen 3 operaciones: reunir información, emitir juicios de valor y tomar decisiones. En estos 3 momentos y en estas 3 operaciones, tratemos de hacer participar como se pueda a nuestros estudiantes, ¿no? Decisiones que tendrán que ver con los cambios en nuestra propuesta, para poder cuidar estas trayectorias, para poder ayudar a que avancen. Los criterios, entonces, en esta situación, profundamente, bueno, no voy a hablar de los criterios que usamos, bueno, podemos retomar el criterio que usamos en la educación física escolar, tomar en cuenta condiciones de partida, los logros, sí. Si te parece, poner como criterios concretos 2 o 3, no todos, y no sé si es algún instrumento, si es pertinente ahora, así después avanzamos con Vivi. Pero nos encantaría esta mirada tuya que tenés así como tan puntualizada, focalizada y específica sobre esto. Sobre los criterios yo quiero hacer referencia a que los podemos interpretar desde 2 dimensiones. Por un lado está el criterio, los criterios pedagógicos que usa un profe al evaluar o una profe al evaluar. Y en estos criterios se deben garantizar suficientes instancias de evaluación. Bueno, en este contexto esto lo vamos después a traducir, pero digamos que es interesante sostener una situación de evaluación de inicio, formativa y final, no por un deber ser arbitrario de la didáctica. Para la educación física, la evaluación de inicio
es construir con los estudiantes y las estudiantes las condiciones. Bueno, estamos en este momento. ¿Qué queremos aprender sobre este deporte? Y ahí vamos estableciendo en esa evaluación de inicio, vamos formulando incluso los objetivos. Entonces, un criterio es sostener desde el profe suficientes instancias de evaluación, de inicio, formativa, final. La final en este proceso va a ser en el orden de lo metacognitivo. Ejemplos. ¿Qué te interesó más de esta propuesta? ¿Qué pudiste aprender ahora? ¿Cómo fue tu recorrido? ¿Tenías información acerca de esta práctica que estamos compartiendo? Es decir, la evaluación aquí va a tener una profunda orientación comprensiva e interpretativa. Ahora, el criterio que usamos siempre en la educación física escolar es tomar en cuenta las condiciones de partida de cada estudiante, los logros que fue alcanzando, y estas dos informaciones triangularlas con objetivos que propusimos al inicio, pero que compartimos con ellos. Y es muy importante que en el inicio, en lo formativo y en lo final, invitar a los estudiantes a escuchar sus voces, cómo ellos participan de la evaluación, se autoevalúan, hacen un análisis de su recorrido, es decir, democratizar cada uno de estos momentos de la evaluación. Y en relación con los criterios pensados desde la otra dimensión, desde el estudiante, son aquellos aspectos relevantes que recortamos de un objetivo de aprendizaje y que nos va a determinar, bueno, de este objetivo vamos a observar este criterio y este criterio. Voy a dar un ejemplo. Si nosotros decimos como objetivo de aprendizaje usar habilidades motrices en la resolución de las situaciones de juego en el vóley, cuando yo establezca los criterios de evaluación y atendiendo al proceso de mi grupo y en comunicación con el grupo con el que estoy trabajando, diremos, bueno, ¿qué habilidades vamos a tratar de, digamos, analizar al final? Bueno, veremos, ¿será el golpe de arriba, será el golpe de abajo? Es más, proponerlos a los mismos estudiantes. ¿Qué habilidades ustedes quisieran coevaluarse? ¿En qué organizaciones tácticas ustedes quisieran coevaluarse? Invitarlos siempre a la coevaluación, porque esto es parte del enfoque. La escucha de las voces, opiniones, perspectivas de los estudiantes y las estudiantes. Entonces, un criterio es ese, tomar en cuenta y democratizar y escuchar sus voces en los tres momentos de evaluación, en el inicio, en lo formativo y en lo final. Y más aún en este proceso. Entonces, lo que pasa que, bueno, en este proceso de pandemia, la comunicación con ellos es, le enviamos una tarea, después con suerte nos llega la respuesta, a veces no nos llega la respuesta. Es como retrabajarlo y retraducirlo a un contexto de pandemia donde el criterio más fuerte es el sostén permanente, es tratar de comunicarnos, es desvelarnos y apoyarnos entre todos, digo, espalda con espalda, para poder pensar las mejores intervenciones que permitan sostener a nuestros estudiantes. En relación con los instrumentos, bueno, tenemos instrumentos también concretos, tenemos listas de cotejo, tenemos registros anecdóticos, tenemos cuestionarios, tenemos encuestas, ¿no es cierto? Y la evaluación tiene dos técnicas en educación física. Una es la indagación del acto motor, cómo se realiza, cómo se hace, y la otra es la observación, asistemático, pero digamos que en este contexto de pandemia, concretamente yo vuelvo a insistir, ¿no? Estoy como yendo y viniendo, ¿no? Entre lo que marca un poco el título de este espacio. ¿Qué pasa en el después y qué nos pasa ahora? Bueno, en el ahora, el instrumento, yo sugiero estrategias metacognitivas, plantear al estudiante recuperar su proceso, preguntas y digamos una serie de interrogantes que lo ayuden a recuperar ese proceso a modo de breve cuestionario, de breves interrogantes abiertos, que se preguntan ellos mismos sobre esto que aprendieron, que pueden preguntarse ellos, o sea, dejar abierto esto para que ellos también lo puedan procesar. Bueno, relevada esta información, tendremos allí material para procesar y para pensarnos nosotros mismos desde nuestras intervenciones. Bueno, dicho esto así más como general desde la educación física, nuestra colega Vivi
creo que va a continuar ahora con inicial, ¿no es cierto? Creo que sí. Así. Así es, gracias Silvi. No, no. Vivi, te estamos preparados para escucharte. Vivi, no te estamos escuchando. ¿Tenés activado el micrófono? Ahora sí. Ah, ¿Sí? Bueno, primero buenas tardes colegas a todos. Hay muchos colegas que conozco y con los que nos hemos compartido muchos espacios. Lo que quiero como recuperar en función de la evaluación, que en el nivel inicial nuestra tarea es distinta, en el sentido de que en el proceso de llegar al jardín, nuestra relación siempre fueron las familias. Digo, cuando nosotros hablamos del jardín, el jardín tiene el acompañamiento permanente de los papás, tanto el nene llega al jardín con el acompañamiento de la familia, no llega solo, y esto es un vínculo que se construye en la presencialidad, en la cotidianidad del jardín. Cuando pensamos en términos de pandemia y de situación de aislamiento, este vínculo se tuvo que reconfigurar, que es un poco lo que empezó a construir cada jardín en relación a la comunidad y en relación a las distintas cuestiones que tuvo que tener en cuenta para enlazar y para crear ese lazo. Cuando pensamos en términos de evaluación, yo me voy a centrar en una pequeña en un pequeño concepto de evaluación y sobre ese voy a tratar de desarrollar lo que pienso y lo que preparé como posibilidad de pensar qué evaluar en el nivel inicial en un momento de aislamiento, ¿sí? Entendiendo la evaluación como una herramienta teórica y práctica que permite construir una lectura ordenada, crítica del proceso de enseñanza y aprendizaje, en estos momentos el proceso que, o sea, toma mayor foco la enseñanza que el aprendizaje, en términos de poder entender que a mis alumnos yo les voy preparando algunas actividades, algunas propuestas, algún itinerario en el que puedan ir apropiándose de algunos saberes, pero mi comunicación es con las familias. Ahí no hay un maestro que interpela y es el que traduce esa consigna a una acción, a una situación y demás. Con lo cual, lo que tengo que tener fuertemente en cuenta es que los indicios, los indicadores, las pequeñas observaciones de lo cotidiano que van sucediendo en ese encuentro, que en la presencialidad es de una manera y en este aislamiento es de otra, va a estar mediado por aquellas cuestiones que puedan llegar a la escuela, puedan llegar a través de la maestra en los casos que se comunican por WhatsApp y demás, pero básicamente voy a tener una fuerte información de lo que envío y cómo eso va teniendo alguna devolución. La tenga o no, son dos informaciones para tener en cuenta, para poder revisar esa tarea que yo estoy enviando o esa propuesta que yo estoy enviando. Con esto quiero decir que no solamente es el tiempo en el que envío la tarea, ¿sí? Los tiempos semanales, entender que en esa familia probablemente haya más de un niño, y entender la cantidad de actividades propuestas, entender la periodicidad de las devoluciones y las respuestas. Entonces, básicamente es cuidar ese vínculo, cuidar la fragilidad de ese vínculo, cuidar los entornos en los que los hacemos trabajar a los chicos, entendiendo claramente, digamos, con qué cosas pueden disponer, y si no las conocemos, al menos preguntar y empezar por ese lugar. Si hay una silla cerca, si hay una mesa cerca, poder hacer esto, aquello, digamos. La intención es no dar por sentado y no construir un imaginario de lo que sucede en la casa, sino ir relevando esa información y con esos ajustes necesarios ir pensando la secuenciación de propuestas. Vamos a la segunda diapositiva. Cuando pensamos en qué evaluar, obviamente como estamos mediados por los padres y por la intervención y la llegada que podamos tener a través de un WhatsApp, de un video, de una propuesta escrita que va
junto con los alimentos, digamos, todas las posibilidades que podamos encontrar para vincularnos con los chicos y con sus familias. Lo que nosotros vamos a poder recién evaluar va a tener que ver con esto que les planteo en esa diapositiva. Espérenme un minuto que está por acá, porque está muy chiquita. Primero, los canales de comunicación que usamos y fueron efectivos. Entonces, poder construir ese vínculo y cuidarlo en términos de la cantidad de información que envío por un WhatsApp, la pertinencia de que todos hagamos videos o no. Digo, a veces es una consigna con audio mucho más valiosa que armar videos todo el tiempo. El acceso que le garantice al alumno esa propuesta, esa secuencia, ese itinerario, que tenga todas las vías posibles para que pueda llegar, y después si no tengo la retroalimentación, si no la recibo, bueno, ver cómo eso lo puedo recuperar más adelante, como decían las chicas. Digo, esto es, en este momento la evaluación tiene más que ver con acompañar, con medir el proceso, imaginar itinerarios posibles. Y por último, todas las actividades que propongo de alguna manera tienen que ir generando unas, digamos, una posible apropiación de autonomía, en el sentido que en general todas las actividades que nosotros hagamos van a tener que estar mediadas por un adulto o un mayor o alguien que acompañe para ser o traducidas por el texto o digamos, los cuidados necesarios para hacerlas. Entonces, una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta en el nivel inicial es cómo de a poquito esas actividades se pueden ir repitiendo, se pueden ir generando algunas secuencias que se puedan ir volviendo a realizar con una progresiva autonomía. Esto no implica de ninguna manera generar que el papá cumpla el rol del maestro, pero sí que progresivamente esos juegos, esas actividades se puedan ir replicando en nuevas actividades, ¿sí? Esto es lo que pensé para ustedes. Buenísimo, Vivi, muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Vamos ahora a continuar. Yo los invito, porque tenemos un ratito más, a que se organicen corporalmente un poquito, que muevan las cabezas si están cansados, que se pongan más derechitos, roten un poquito los hombros, pueden estirarse si quieren, inspirar, bostezar. Y bueno, vamos a seguir ahora con el nivel primario y secundario. Ahí está. Bueno, un poco yo fui como anticipando, si quieren pasen a la siguiente diapositiva, algunas situaciones concretas, ¿no? Yo voy a comentarles aquí de un trabajo para primer año, esto es de la secundaria, es uno de los planes que estamos elaborando, planes semanales en Ciudad de Buenos Aires, y las actividades se plantean para un mes, y al finalizar el mes, la última semana, la actividad se llama Evaluando el recorrido compartido. Y les cuento las consignas que acá pusimos. Es un mes donde los chicos fueron apropiándose del básquet. Se apropiaron del básquet y ustedes dirán, pero claro, ¿cómo? Si en aislamiento. Bueno, se apropiaron de algunas historias de vida vinculadas con el básquet, de algunas de las organizaciones, de algunas reglas, reconstruyeron algunas reglas. Una actividad que les digo fue colgar un bidón. Imagínense un departamento, bueno, vieron, le cortaron la parte de arriba y la parte de abajo y quedó como un cesto. Esto se cuelga, podríamos pasando un piolín por arriba de una puerta, imagínense en un contexto pequeño, ¿no? Y bueno, y ahí hay un juego, un trabajo de lanzamiento con una pelota hecha con medias, donde a partir del ensayo de esta acción motora, después los chicos proponen un juego para hacer con alguien que esté ahí en la casa con ellos, suponiendo que haya alguien en la casa con ellos, pero bueno, para contarles resumidamente, este recorrido por el básquet supuso una entrevista con un referente, la observación de un video, la lectura de algún texto, y bueno, al final lo que se planteó como evaluación, compartir las consignas, les voy a leer las consignas, decían, ¿podrían recuperar el recorrido que compartimos esta semana?
aprendiendo sobre el básquetbol? ¿Qué saberes sería necesario disponer cuando uno comienza a aprender? ¿Qué sabemos del básquetbol que antes no sabíamos? Compartan estas respuestas con sus compañeros y armen una producción integrando los aportes de todos. Bueno, esta fue una manera de resolver una secuencia que se programó para un mes en relación con el básquet. Nos cuesta mucho pensar a los profes, ¿no? Digamos, de ir abordando aspectos que son más conceptuales, porque, claro, la esencia de nuestra disciplina es la experiencia corporal, es la experiencia motora, es la experiencia en el patio. No obstante, los profes muchas veces nos quejamos de que los tiempos no nos dan para llevar a cabo una enseñanza basada en la comprensión, para posibilitar el acceso a algunos elementos que tienen que ver con una buena práctica. Y entonces pensando este momento tan crítico, con todos los no que tiene, bueno, empezar a pensar qué oportunidades puede tener. Si nosotros planteamos que a lo largo de la secundaria se consolida la fundamentación del hacer corporal y motor, bueno, hay algunos elementos ligados siempre a prácticas corporales, ligados siempre a algún ensayo sobre alguna acción motriz, ligado siempre a alguna experiencia de compartir con algún otro, el que haya en la casa, algún compañero con el que se puedan comunicar. Bueno, ir pensando algunas maneras de rediseñar esta propuesta de educación física tal como la conocemos en el patio. Bueno, esa era una de las propuestas, ¿no? Después, ustedes seguramente habrán trabajado con un documento que que era del año 2015, que tiene una cantidad de instrumentos sobre la evaluación. Y bueno, y yendo más a la primaria, allí tenemos algunas situaciones de evaluación, pero insisto, siempre están inspiradas estas situaciones de evaluación por un sentido de abordar aspectos cualitativos de un proceso, de que estos aspectos cualitativos los pueda reconocer el propio niño, de que estos aspectos cualitativos en la apropiación de prácticas corporales los pueda compartir con otro. E insisto, la intencionalidad en este momento está muy lejos de calificar. Está más asociada a que este niño, esta niña, estos estudiantes puedan comprender el recorrido que siguieron a partir de la propuesta que el profe compartió con ellos, y de esta información puedan surgir ideas para que los profesores y las profesoras nos pongamos a repensar la enseñanza y mejorar las propuestas que acercamos, ¿no? Entonces, esto tiene que ser de ese modo. Nosotros tenemos en una página que compartimos hacia el final, si podés, donde dice planes semanales, a ver si lo encuentro, sí, plan de clases semanales, en ese link que están allí, tenemos secuencias de planes con estos intentos, ¿no? Como decía Marce, de desaprender, aprender y de sostener justamente la propuesta formativa. En estos planes ustedes se van a encontrar algunas propuestas, algunos ensayos, y también en el link que está después de los planes semanales, se llama propuestas didácticas para el trabajo en el aula. Son secuencias completas donde tienen situaciones de evaluación de inicio, formativa y final. Si bien estos recursos se han elaborado con los diseños curriculares de la ciudad, las perspectivas sobre la educación física, su sentido formativo, tienen muchos puntos de contacto, son bastante similares. Y bueno, y también tenemos en la provincia materiales y documentación curricular que va acompañando la tarea cotidiana de los profes, para ir pensando la evaluación y corriéndola de aquella que tenía un enfoque más normativo, donde se comparaba a cada niño con una media extraída del desempeño de cada integrante de ese grado o de esa sección, y en función de esa media se comparaban los saberes. Bueno, en este momento la educación física ya hace años que viene planteando que la evaluación está absolutamente integrando también la enseñanza, es una aliada de la enseñanza. Me gusta pensar a la evaluación como una aliada de la enseñanza, como una situación que alimenta, que motoriza, que incentiva también el deseo
porque la experiencia del yo puedo para un estudiante, para un niño, para un adulto en una pileta es increíble. Y esa experiencia del yo puedo, si yo no habilito una situación evaluativa, difícilmente va a poder, o se va a desplegar, porque va a suceder, pero es interesante reconocerlo. Y es interesante la devolución y la mirada de la profe y del profe en esa situación. Entonces, bueno, van a ver aquí una cantidad de recursos, los diseños curriculares, por supuesto, de la dirección, tienen orientaciones para la evaluación, el documento, les decía, del 2015, bueno, también están los documentos de las escuelas secundarias orientadas en provincia de Buenos Aires, donde también hay situaciones para pensar la evaluación. Así que bueno, en esta línea yo creo que podemos ir trabajando, hay cantidad de instrumentos, pero los instrumentos, los criterios necesitan ser inscritos en un enfoque y en un sentido formativo que bueno, hoy tuvimos oportunidad de revisitar juntos. Muchas gracias. Gracias, Silvita, muchas gracias. Quédense tranquilos que después les vamos a pasar, si no pudieron copiarlos, vamos a pasar el material, digo, para que se queden tranquilos. Bueno, me atrevo a afirmar que los profes de educación física tenemos una ventaja, porque en general nunca nos centramos en la nota, en la calificación, sino que en cada patio, en cada cancha, campito, siempre hay un profe que dice, qué bueno, dale, la próxima sale, pero va de otra manera, o pregunta, ¿y por qué no te salió? Nunca faltan los alientos para mejorar esas respuestas. Que su vínculo, diríamos, tratamos de que pueda conocerse, vincularse también con el otro, que la verdad que no es otra cosa que enseñar para que mejoren, para que aprendan, y creo que no es un trabajo añadido, sino es una constante en las clases de educación física. Así que, bueno, hasta acá hemos avanzado en lo que le propusimos en la agenda. En principio revisamos la evaluación, luego recuperamos algunos conceptos referidos a la evaluación, la calificación y la acreditación. También, bueno, resaltamos la importancia de las decisiones, abordamos el enfoque de la educación física en el marco del proceso de evaluación y brindamos orientaciones específicas para los distintos niveles. Así que nos faltan los dos últimos puntos, que es la evaluación y el cierre final. Y en realidad, llegando ya a esta última parte, deseo un poco insistir en lo que dije también en la charla anterior. Tenemos una gran oportunidad, tenemos la hoja en blanco, así que podría ser el momento de instalar definitivamente la mirada sobre la evaluación centrada en el alumno y como parte del proceso de aprendizaje. A ver, no es nada nuevo, ya lo veníamos trabajando, y sé que, bueno, la evaluación para el aprendizaje requiere de un cambio cultural que lleva tiempo y que lleve ver realmente la evaluación como una oportunidad de aprender, que lleve a compartir por ahí, a compartir el poder que tienen estos procesos evaluativos con los implicados, como comentaba hoy Silvia. Y además también que profundice los procesos de reflexión sobre el camino transitado, ¿no? Pero bueno, el futuro de la escuela no está escrito y nos pertenece a todos. Estamos invitados a ese desafío de afrontar otra educación física, por ahí adecuándonos progresivamente en función al contexto, en referencia a la salud, a lo social, y esta educación física que sabemos que va a ser distinta, por lo menos en un futuro próximo, quizás inimaginable desde nuestro saber, pero bueno, que en este cambio que seguramente tendremos que hacer de nuestras prácticas, no perdamos de vista lo que nunca tendríamos que haber perdido,
que no es ni más ni menos que el alumno no aprenda para ser evaluado, sino que sea evaluado para aprender. Esa es nuestra educación física, esa es nuestra educación física humanista, centrada no en el movimiento, sino en la persona que se mueve, como sostenemos siempre. Así que bueno, muchísimas gracias por la atención, gracias Vivi, gracias Silvia, Jorge, y por supuesto a cada uno de ustedes. Pero bueno, todavía no se termina, les voy a invitar a hacer una evaluación que ahora se va a poner en el chat a través del link. Lucy, si vos podés compartir el link en el chat. Y les pido, por favor, los invito a que luego de que completen el link, no salgan, porque en realidad no es, tenemos que hacer el cierre y despedirnos. Quiero compartirles con ustedes una frase final que también, bueno, me la compartieron a mí, gracias Martita, saben a quién me estoy dirigiendo, Martita Francesena. Y cuando la tormenta de arena haya pasado, tú no comprenderás cómo has logrado cruzarla con vida. Pero una cosa sí quedará clara, que la persona que surja de la tormenta no será la misma que penetró en ella. Ahí estriba el significado de la tormenta de arena. Muchísimas gracias a todos por estar, por participar. Y bueno, seguimos conectados y aunque sea en esta situación, extrañando los abrazos, extrañando poder estar cerca, pegaditos uno al lado del otro, más nosotros, muchos de los que estamos acá, que somos de educación física y que tenemos otro vínculo con lo corporal. Así que, bueno, nos despedimos y si están de acuerdo, activen las cámaras y los micrófonos y nos saludamos.